Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Le damos gloria a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios en esta noche. Y agradecemos a Dios por esta bendición que nos ha dado. Y vamos a iniciar, hermanos, en el estudio de hoy. Le pido, en esta ocasión no pude estar en la alabanza, hermanos. Es un poco complicado, pero aquí estamos. Aquí estamos, gracias a Dios. ¿Sí? Y vamos a dar inicio a este tiempo. ¿Sí? Hola, bendiciones, hermanos. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios, hermanos. Estamos empezando en esta noche para poder presentar la palabra de Dios con todos ustedes. Y me agrada mucho que estén ahí conectándose. Sí, y para ello vamos a empezar con una oración, como siempre, para pedir la guía y la dirección de Dios, que es lo más importante y lo que siempre debemos pedir, que seamos guiados por Dios, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Sí, saludos por ahí, bendiciones. Y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, estamos delante de ti, Padre, en esta noche, Señor. Agradecemos, Padre, esta bendición, Padre, que tú nos has dado de venir a tu presencia, Padre, para este día de culto que tenemos contigo. Tenemos una cita, un compromiso contigo, Padre, y aquí estamos, Señor. Pidiéndote que tú te hagas cargo de este tiempo, Padre, que tú nos hagas entender tu palabra, Señor. Que veamos tu palabra como algo maravilloso, como un tesoro escondido que tenemos que buscar, Padre Santo, para hallar tu conocimiento. Sí, y eso es algo maravilloso que nosotros añoramos, Padre Santo, tener el mismo conocimiento de nuestro Dios. Te agradecemos por esta oportunidad que tú nos das y por la bendición, Padre Santo, de saber que tú estás con nosotros y que nos respaldas, Señor. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, pues vamos a dar inicio y en esta ocasión vamos a hablar de un tema importante. Sí, y hay un tema importante que quiero comentarles, hacerles participar de este mensaje que Dios me ha mostrado. Sí. Y Jesucristo dice, ¿hallará fe cuando Cristo venga? Ese es el tema de hoy, hermanos. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Se hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? Sí. Y es importante que tomemos en cuenta esto, porque en estos tiempos, hermanos, vemos que hay muchas filosofías y muchas ideas, argumentos y cosas que se están enseñando en este tiempo y que están un poco, o mucho más bien, alejados de lo que realmente es la palabra de Dios. Y para iniciar, hermanos, me gustaría que leyéramos juntos Lucas capítulo 18, versículo 8. ¿Sí? Lucas 18, 8. ¿Sí? Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Importante pregunta que se plantea aquí en este pasaje de Lucas. ¿Hallará fe en la tierra? Ustedes analizan un poquito al iniciar este capítulo 18, habla de la viuda que va con el hombre injusto para que le pida apoyo contra la justicia, más bien contra su adversario. Sí. Y ella, de tanta insistencia que hace a este hombre, el hombre, para que ella no siguiera atormentándolo, no siguiera yéndolo hasta tal punto de que lo agote la paciencia, como él menciona, escuchó su petición e hizo justicia para con la mujer que estaba pidiendo justicia. En esta situación, hermanos, ustedes podemos notar sobre estos versos. Estaba hablando aquí Jesucristo sobre cuestiones importantes sobre la venida del reino. ¿Sí? Y estaba aquí hablando, por ejemplo, en el verso 20 del capítulo 17, dice, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí, él o allá, allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando descansaréis, ver uno de los días el Hijo del Hombre y no lo veráis. ¿Sí? Aquí entonces, analizando sobre esta cuestión y viendo sobre este marco de lo que está ocurriendo en el pasaje que estamos considerando, nuestro Señor Jesucristo plantea la situación de su venida. Pero lo curioso de esta situación es que dice aquí, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, que ya estaba ahí. ¿Por qué menciona esto nuestro Señor Jesucristo? Porque Él como Rey, ¿sí? Como el Mesías y gobernante o Rey de este reino de Dios, que era el que representaba al reino de Dios y que estaba allí como Rey, y estaba con ellos. ¿Sí? Por eso dice que estaba entre ellos. ¿Sí? Porque le estaban preguntando sobre el reino de Dios. Hay un punto importante, hermanos, que podemos notar. En el caso de ellos, hermanos, si ustedes nos vamos al pasaje de Juan, vamos a analizar un poquito Juan. ¿Cuál era la situación de ellos? De su pueblo, del pueblo de Dios que estaban esperando a su Mesías, ¿sí? Y cuestionaron mucho al reino de Dios y por eso es que preguntaban. Y aquí cuando el escritor de Juan, el capítulo 1, ¿sí? En el verso miren, analicemos en el verso 9. Dice aquí en el verso 9 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Sí? Dice, a los suyos vino y los suyos no le respondieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Aquí está hablando entonces, hermanos, de que vino Jesucristo al mundo, estuvo en el mundo, y el mundo, sí, lo rechazó. ¿Sí? No le conoció. ¿Sí? No le conoció. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos considerando este punto? Leímos a un inicio Lucas 18:8, donde dice que si pregunta a Dios, Jesucristo, que así hallará fe en este mundo, cuando en su venida. Y aquí está hablando Juan, el apóstol Juan, sobre cuando vino y menciona que no le conoció, que los suyos no le recibieron, ¿sí? Y que amaban más la oscuridad. Si ustedes ven un poquito aquí arribita, en el 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron, no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Dice aquí en el... entonces ellos no aceptaban la luz que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué razón no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y no le conocieron como el Mesías, no lo recibieron como el Mesías, a pesar de que Él venía y cumplió todas las profecías que se le dieron a Él? ¿Sí? Y no aceptaron el que Jesucristo fuera el Mesías, o no lo aceptaron como lo que era, como el Mesías. ¿Sí? Para esto, hermanos, hay algo importante que quiero comentarles y mencionarles. ¿Sí? El profeta Zacarías, hermanos, habla algo importante. Ya que estamos hablando de la venida de Cristo, y ya aquí en los evangelios se está hablando de la venida de Él, ¿sí? En el libro de Zacarías, si usted lo analizamos un poquito, vamos a encontrar, hermanos, precisamente que en este libro de Zacarías se habla de la venida de Cristo. ¿Sí? Pero esta venida de Cristo, hermanos, solamente en el libro de Zacarías se menciona como una sola venida. No se menciona como dos venidas, sino una venida. Así la está dando a interpretar el profeta Zacarías. ¿Sí? Y esto, por lo que acontece aquí, podemos entender, al analizar este pasaje de la Biblia, podemos entender la razón por la cual fue rechazado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Miren, veamos aquí en el asunto, en el capítulo 9, en el de Zacarías, en el verso 9, miren lo que dice aquí. Esto formaba parte de cuando Jesucristo vino por primera vez, y aquí lo podemos atestiguar o verificar, una profecía que escribió Zacarías y que se cumplió en el tiempo de Jesús, en su primera venida. Dice aquí en el 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. ¿Sí? Esta es la profecía dada por Zacarías.
¿Y dónde la podemos colaborar que efectivamente se cumplió? Si usted busca Mateo 21:5, me invito a que lo busquemos. Mateo 21:5. Sí. Decir a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso dice Mateo. ¿Sí? Mateo 21:5. Y Juan, ¿sí?, también lo está colaborando, lo está apoyando esta profecía. Dice: no temas, hija de Sión. Juan 12:15. El Evangelio de Juan 12:15. Perdón que vaya un poco rápido, pero es que es un poco de información la que vamos a analizar. Es bastante información y quiero ir un poco rápido, disculpen, pero me tengo que ir un poco rápido. Dice Juan 12:15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Sí? Aquí se está cumpliendo esta profecía. ¿Sí? Esta profecía que se está mencionando aquí en Zacarías. ¿Sí? Esto lo podemos ver porque cuando entra Jesucristo un domingo, ¿sí?, un domingo entró al templo y iba montado sobre un pollino, ¿sí?, sobre un pollino, y entró ahí, y la gente, miren, veamos qué acontece en ese momento. Miren, vamos a leerlo un poquito. Vayamos a Mateo 21. 21:1. Miren lo que pasó aquí en el pasaje de Mateo 21:1 de Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatarla y traerlos. Y si alguien os dijera algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Sí. Y esto es lo que aconteció en Zacarías capítulo 9, verso 9. Lo que acabamos de ver. Sí. ¿Cuál era la razón? Y cuando ustedes vemos, por ejemplo, cómo aquí al inicio del ministerio de Juan, ¿sí?, del Juan el Bautista, cuando empieza a predicar el Juan el Bautista, le mandan a él a preguntar si él era el Mesías, hermanos, o ¿sí?, si era el Mesías o de quién predicaba él. Miren, entonces cuando le preguntaban aquí a Jesucristo sobre la cuestión, más bien a Juan, si era el Mesías, él no decía que fuera el Mesías, sino que él
decía que después de él vendría otro, que él no era digno de desatar las sandalias de sus pies. ¿Sí? Miren lo que dice Marcos capítulo 1. Dice aquí en el verso 3, Marcos 1:3, dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y al salir de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él y en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que predicaba Juan el Bautista acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estaban esperando al Mesías. ¿Sí? Cuando en el tiempo de Moisés, hermanos, en el tiempo de Moisés le dijo que Dios levantaría un profeta semejante a él, en el cual, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés cuando Dios lo llamó para poder sacar al pueblo de Egipto? Hizo grandes milagros poderosos, la mano de Dios se mostró de una manera poderosa, mandando las 10 plagas, atravesando el mar rojo, sí, protegiéndolos con la nube con fuego, y con la nube que estaba ahí dirigiéndolas en el desierto, hermanos. Sí. Entonces ellos tenían esa idea, y si esa idea de que este profeta iba a ser uno como él, que liberaría a Israel de la esclavitud, la cautividad en la cual estaban viviendo en aquel entonces el pueblo judío. Sí, y por eso es que ellos, podemos notar, y hasta cierto punto es razonable, que ellos no lo entendieran de esa forma. ¿Sí? Cuando Israel fue conquistado, ¿sí? Primeramente recordemos que la nación de Israel, o los judíos, se dividió el reino en dos reinos, en Israel y Judá. ¿Sí? Se dividieron los reinos. Ok, y cada uno de los reinos fue conquistado por diferentes naciones. El reino de Israel, ¿sí?, fue conquistado, ¿sí?, o esclavizado o sometido por los asirios. En el reino de Judá fue, cuando fue destruido el templo de Jerusalén, fue por Babilonia. ¿Sí? Entonces el pueblo fue esparcido de alguna forma, llevado cautivo, cada uno a unos a Siria y otros a Babilonia. Sí, claro que esto fue, por ejemplo, en el caso de Israel, esto ocurrió como en el año 720, 730, y en el caso de Israel, de Jerusalén, de Judá, perdón, fue en el año 600. Entonces vemos que más o menos esto ocurrió de esa forma, como 100 años después de que Asiria pues coloniza, podemos llamarlo así, que coloniza a Israel, y son repatriados algunos, son esclavizados y llevados al exilio algunas personas de los israelitas llevados a Siria. Y lo mismo sucede con Judá, cuando fue conquistado por Babilonia, también se llevaron exiliados, ¿sí? Y esa cautividad duró 70 años. Pero después de 70 años regresaron
a Jerusalén. ¿Sí? Entonces, se fue esparcidos. De hecho, en el tiempo de Jesucristo, hermanos, ¿sí? En el tiempo de Jesucristo aún seguían esparcidos. De hecho, si ustedes leen en el Pentecostés, cuando la iglesia primitiva estaba orando, las 120 personas que estaban orando en el aposento alto, era la fiesta del Pentecostés, y en ese momento se recibe la llenura del Espíritu Santo, y había mucha gente que venía a Jerusalén a festejar el Pentecostés, ¿sí? Gente que vivía en diferentes partes, y ustedes lo pueden notar en Hechos. Ahí, miren, vamos aquí rápidamente a Hechos. Vamos a Hechos en el capítulo 2, ¿sí? Y veamos aquí en el verso aquí en el 8. En el 8, esto fue después de que fueron llenados del Espíritu Santo, y cada uno pudieron predicar en diferentes idiomas, ¿sí? Idiomas, de tal forma que los judíos o la gente que venía judía, que iba a la fiesta del Pentecostés, podía entender su idioma, porque estaban en diferentes partes del mundo y cada uno hablaba diferente idioma. Y por eso, miren lo que pasó aquí en el verso 8, para que entendamos bien el asunto. ¿Cómo pues dice aquí? Les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Dice el 9, partos, medos, elamita, y los que habitan en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene. ¿Sí? Y los residentes y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios permitió que en aquel entonces, por el Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ellos pudieran oír las maravillas de Dios a toda esa gente que estaba reunida en esta fiesta del Pentecostés, los que dice aquí, tanto judíos como prosélitos, o sea, esa gente que se había convertido al judaísmo, ¿sí? Y que vivía de diferentes lugares, y ahí menciona qué lugares en los cuales estaban habitando, y por lógica hablaban diferentes idiomas, ¿sí? Y ellos entendían lo que ellos le decían, porque hablaban en el idioma en el que ellos habían nacido. Entonces, todo este grupo de personas, hermanos, estaban esparcidos, ¿sí? Tanto judíos y prosélitos estaban esparcidos, porque muchos después de exilios, tanto de Israel como de Judá, se esparcieron y se fueron a diferentes lugares, y aquí menciona, ¿sí?, donde andaban viviendo algunos de ellos. ¿Sí? Entonces, hay una profecía que dice que Dios juntaría tanto Ezequiel como Isaías como Jeremías, que regresarían, y este profeta Zacarías menciona que regresarían. ¿Sí? Miren, vamos aquí en el capítulo 12 de Zacarías. En el capítulo 12, verso 1. 12, verso 1. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y formó el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que haré temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén
por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se les cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en aquel tiempo, dice Jehová. Iré con pánico a todos los caballos y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerzas los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sí? Aquí está hablando de que en el tiempo futuro, en la venida del Señor Jesucristo, en la segunda venida, es lo que estábamos hablando, de que el libro de Zacarías habla de las dos venidas, pero se refiere solamente como una venida. No habla de dos, sino solamente como de una. Pero nosotros entendemos, ya que estamos viendo y estamos estudiando y que hemos analizado las profecías de escatología y la venida del Señor Jesucristo, entendemos que esto va a ser cuando Él venga, ¿sí? Cuando Él venga, ¿sí? Y aquí podemos meditar un poquito sobre el asunto, ¿sí? Que aquí dice que se va a poder las naciones contra Jerusalén y que habrá una guerra. Habla de jinetes, habla de caballos, que va a poner ceguera en los jinetes y sobre ellos, y que abrirá los ojos del pueblo de Jerusalén, de Israel, ¿sí? Y dirán ellos que Dios está dándoles fuerza a Jerusalén contra los habitantes, ¿sí? Dice aquí en el 7, y librará Jehová las tiendas de Judá, primero para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Esta profecía, hermanos, que encontramos aquí en Zacarías, ¿sí? En el tiempo del Mesías, ellos esperaban que ocurriera este tipo de sucesos que estamos escuchando, que estamos leyendo, y como no ocurrió, no reconocieron al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Rey de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que esperaba Israel, los judíos, y no aconteció. Esperaba que ese caudillo los liberara del yugo del cual estaban, ya que estaban ahí siendo oprimidos por Roma. Pero hay un detalle, aquí ellos estaban siendo oprimidos por Roma, pero el pasaje dice que por todas las naciones. Entonces, ellos como que les faltó un poco de meditar sobre esta palabra, sí, porque en aquel entonces solamente estaban bajo el yugo romano, no bajo todas las naciones. Aquí esa es la gran diferencia. Entonces, esta profecía es para el tiempo del fin, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Sí? Y cuando esto suceda, cuando venga el Señor Jesucristo, miren lo que va a acontecer. Y derramaré sobre la casa en el capítulo, ahora leamos el verso 10, perdón, seguimos con el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y las mujeres por sí,
los siguientes de Simeón por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. ¿Sí? Esto es lo que va a acontecer cuando venga nuestro Señor Jesucristo y va a estar ahí. Seguimos leyendo en el capítulo 13. Miren, y veamos el 2. En aquel día, dice Jehová, de los ejércitos quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán reconocidas, y también haré cortar la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer cuando venga el Señor en la segunda venida. ¿Sí? ¿Y qué más va a acontecer? ¿Sí? Dice aquí, dice en el verso 4, y sucederá que en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, y nunca más vestirán el manto velloso para mentir, y dirán, no soy yo profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Sí. Aquí estamos entonces analizando qué es lo que va a ocurrir en la segunda venida, en base a lo que está dándose a saber en el profeta o en la profecía del profeta Zacarías. Miren, pasemos al 14 ahora. Al 14. Miren lo que dice en el 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán sacudidas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente, habiendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Sí? Eso es lo que va a acontecer en la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y como esto no ocurrió en la venida, en la primera venida, lógicamente los judíos por eso mencionan que era un farsante, que no era lo que ellos esperaban, y por eso pues murió. Aunque todo esto, ya sabemos, era un plan de Dios para que se hiciera o se diera la oportunidad de que todas las naciones, como el pacto que había hecho con Abraham, dice que todas las naciones serían benditas por medio de su descendencia. Y esta descendencia, como dice Gálatas capítulo 3, vino a ser Jesucristo. Y esa descendencia, que por medio de su sacrificio hemos sido justificados, ¿sí? Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿sí? Esa es la oportunidad y la gran bendición que hoy como iglesia podemos nosotros dar gracias a Dios por esa bendición que se ha dado a nosotros. Porque imaginen si esto hubiera ocurrido en la primera venida, pues nosotros hubiéramos quedado fuera. Toda la humanidad después de esto hubiera quedado fuera y no tendría oportunidad de la que hoy tenemos, de formar parte y ser hijo de Dios, como dice Juan, ¿sí? Y de conocer y servir a Dios como reyes y sacerdotes, gobernando junto con Jesucristo. Eso es, sí, lo que planteó y lo que dice aquí en Juan, que a los suyos vino y no le reconocieron,
pero los que sí le recibieron, le dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Y a quién se refiere? A toda la gente, inclusive judíos, que aceptaron y reconocen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces llegaron a ser llamados hijos de Dios. Y no fue por voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Eso es lo que vimos en Juan, en el capítulo 1, en el verso 11 en adelante. ¿Sí? No lo vuelvo a repetir, hermanos, por falta de tiempo, pero esto es la bendición que tenemos. Ahora la pregunta sería, cuando venga Cristo, ¿hallará fe? Por eso es lo que preguntaba al Señor Jesucristo en Lucas 18:8, y estaba hablando hacia los fariseos, hacia el pueblo judío que lo rechazó. La pregunta para nosotros sería hoy, cuando venga Jesucristo, ¿hallará fe? Aunque nosotros tenemos otra encomienda, otra labor, pero nosotros, ¿cómo estamos viendo hoy en este tiempo? ¿Estamos comportando como si nada pasara? Como si estos acontecimientos, o como pensamos que no va a ocurrir lo que está escrito en la palabra de Dios, y pensamos que no nos va a tocar a nosotros, o que eso no va a ocurrir nunca. Debemos meditar en todo esto para poder llegar y alcanzar esa bendición de poder ser hijo de Dios. Y si tú, amigo, hermana, que vas a la iglesia y que no has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y no lo has aceptado, entonces quiere decir que no has sido hijo de Dios, porque no lo has aceptado, ¿sí? No lo has aceptado. Entonces, para que tú formes parte de esa bendición, tienes que conocerlo, recibirlo, ¿sí? Y al recibirlo y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces llegamos o llegas a ser un hijo de Dios. Y es por la voluntad de Dios. Así lo explica el apóstol Juan. Sí. Entonces la pregunta es, ¿hallará fe Dios cuando venga? ¿Jesucristo cuando venga? Es importante que meditemos sobre este asunto y que veamos qué tan nosotros, qué estamos haciendo en este tiempo. Estamos en absortos en el mundo, en las actividades, en lo que el mundo ofrece, y nos hemos olvidado de la esperanza que tenemos. Puede pasar lo mismo que a los israelitas. Nos dormamos en nuestros laureles y no nos damos cuenta del tiempo de nuestra inspección, porque así fue lo que dijo Jesucristo, que llegó a inspeccionar y no se dieron cuenta. ¿Nosotros nos daremos cuenta de ello? Pues precisamente, hermanos, que nosotros en este tiempo tenemos que ver si nosotros no nos está ocurriendo lo mismo que al pueblo judío, que no reconoció al Señor Jesucristo, que no lo recibió, que lo rechazó, y por tal razón Dios abrió la oportunidad, la puerta a los gentiles, y nosotros formamos parte de esa bendición, ¿sí? Pero ojo, si tú no vas a la iglesia y no obedeces la voluntad de Dios, hermano, no eres hijo de Dios, aunque vayas a la iglesia. Así es que yo te invito a que medites, que meditemos todos sobre este asunto que está ocurriendo, y si no hemos hecho esto, pues que lo hagamos. Que hagamos un examen, qué está ocurriendo con nuestras vidas, qué estamos haciendo nosotros, y no vaya a ser que venga el arrebatamiento y nos quedemos. Meditemos sobre eso, hermanos. Meditemos sobre eso, y que esto sea de una reflexión para que todos meditemos, y entonces al despertar de esto, que quizás estemos dormidos y no nos hemos dado cuenta del tiempo que apremia y estamos enfrascados en otras cosas, entonces
empezamos a dar fruto, empezamos a dar pasos para que cuando venga el arrebatamiento, que es lo que esperamos nosotros como iglesia, y pueda ver Jesús que hay fe entre nosotros y podamos entonces ir o ser contados como parte de su iglesia que va a ser arrebatada. Amén, hermanos. Pues vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, le damos a ti las gracias, Señor, porque nos has revelado cosas que mucho tiempo han estado ocultas, Señor. Y a nosotros nos las describes, nos las enseñas, Padre, para que nos estemos listos, preparados, y no nos pase lo que al pueblo judío, tu pueblo, Señor, le pasó. Estos ejemplos, dice, son ejemplos amonestadores, dijo el apóstol Pablo, a nosotros, a quienes vivimos en este tiempo, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, Padre Santo. Y te agradecemos por eso, por esos recordatorios, por tu palabra, por hablar esos temas, Señor, que son tan importantes para nosotros, que quizás no lo conocíamos o no sabíamos, pero ahora que estamos enterándonos y conociendo estos planes y propósitos tuyos, que podamos, Señor, actuar en conformidad a tu voluntad y de esa forma, Padre Santo, pues formar parte de tu iglesia, una iglesia que fue comprada con la sangre de tu Hijo y que tiene la gloriosa esperanza de morar y ser sentado allí en el cielo como rey y sacerdote que gobernará junto con Jesucristo. Le damos a ti toda la gloria por esta maravillosa esperanza, por esta bendición, y gracias por este tiempo que tú nos das, Padre Santo. A ti sea la gloria, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, pues que pasen una excelente noche. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana a continuar con el estudio de Quiero entender mi Biblia. Amén, hermanos. Bueno, Dios los bendiga y que descansen esta noche, ¿sí? Para que mañana empecemos nuestras actividades de todos los días. Dios los bendiga. Buenas noches.